Todas las atrocidades que escuchamos en el audio de Carlos Moreno, que indignó a los televidentes de Cuarto Poder el domingo pasado, se han hecho porque Carlos Moreno ocupaba un cargo de mucha confianza del presidente de la República. ¿Quién lo puso ahí? Sino el propio presidente. Esta es una de las razones por las que hay que revisar realmente quiénes son los asesores de confianza que están cercanos al máximo mandatario de nuestro país. ¿Cómo llegó Carlos Moreno a este cargo tan importante sin haberse antes analizado realmente de qué tipo de personas se trataba? ¿No hay una responsabilidad política en esta mala decisión en el propio presidente de la República? ¿Quiénes más rodean a PPK? En el siguiente informe de David Gómez Fernandini, descúbralo ustedes mismos. Es el negociazo, es el negociazo. El escándalo del negociazo del ex consejero presidencial Carlos Moreno precipitó la caída de dos asesores del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ayer, el asesor en asuntos regionales y municipales José Laván Guiorzo y el ex asesor en conflictos sociales Jorge Villacorta Carranza presentaron sus renuncias irrevocables. Renunciamos irrevocablemente al cargo de asesores presidenciales. El sentido de esta decisión es contribuir a que el señor presidente tenga la mayor amplitud para tomar las decisiones que considere pertinentes respecto a su gabinete de trabajo. Pero ¿cuál es la verdadera razón de la intempestiva renuncia de dos de las pocas personas que tienen el privilegio de hablarle al oído al presidente de la República? Este hombre, a quien vemos abandonar la mesa de diálogo entre representantes del Ejecutivo y nativos de la comunidad de Sarumillo en Loreto, es Jorge Villacorta, en pleno desempeño de sus funciones como asesor en conflictos sociales del presidente. Pero su pasado parece perseguirlo. Villacorta fue viceministro de Infraestructura y Saneamiento y presidente de Sedapal durante el gobierno de Alejandro Toledo. En el 2004 fue investigado por la Comisión de Fiscalización del Congreso por el pago de más de 800.000 soles a una empresa a la que estaba vinculado. Y un año más tarde fue denunciado por la Contraloría por un pago excesivo a una empresa que ejecutaba obras en Ventanilla. Sin embargo, hoy Villacorta se defiende afirmando que todas las denuncias en su contra fueron archivadas. Porque yo no tengo ninguna denuncia de Sedapal, ninguna investigación de Sedapal, ningún proceso de Sedapal, nunca he sido ni siquiera citado como testigo en ningún proceso en Sedapal. Pero eso no es todo. Uno de los requisitos para ser presidente del directorio de Sedapal era contar con un grado académico universitario. Y Villacorta aseguró en su hoja de vida que tenía la profesión de economista. Pero la universidad en la que hizo sus estudios informó que no había completado los créditos necesarios ni para alcanzar el grado de bachiller. Entonces el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado recomendó iniciar acciones legales contra Villacorta Carranza por el presunto delito de falsedad genérica. Pero la Fiscalía también archivó esta denuncia. Eso es falso, mi querido periodista. Puse estudios en economía. Yo siempre he dicho... Pero el encabezado dice profesión economista. No, profesión economía, porque tengo curso de economía, estoy terminando. Esto fue lo que declaró Fernando Zavala cuando se le preguntó por el pasado de Villacorta esta semana. Creo que es responsabilidad nuestra revisar nuevamente, y eso lo estamos haciendo, para asegurar, digamos, que el personal que está cercano, obviamente al presidente y en los diferentes ministerios, es el personal idóneo. Entonces vamos a revisar nuevamente todos los antecedentes para estar seguros que contamos con la mejor gente. Quizás consciente de que su salida era inminente, Villacorta renunció el sábado junto al asesor en asuntos regionales y municipales José Laván, involucrado por una denuncia periodística en un supuesto cobro de cupos para integrar la lista parlamentaria de Peruanos por el Cambio en la última campaña presidencial. O sea, quieren minar al partido, quieren el partido de gobierno, quieren ponerlo de rodillas, inventando acusaciones completamente falsas. Esta semana se discutía si ambos asesores tenían las credenciales para ocupar los cargos que ostentaban. Pero el gran problema es que legalmente para ser asesor y consejero presidencial no existen requisitos más allá de ser de la confianza del presidente de la República, pese a la evidente influencia que pueden tener en las decisiones políticas del gobierno. Su consejo sirve para formar la decisión del presidente de la República. Todos los que intervienen en el procedimiento de formación de las decisiones de gobierno
son funcionarios o servidores públicos. Entonces los asesores ayudan a formar la decisión política más importante del país, que es la del presidente de la República. Cuando Cuarto Poder hizo públicos los audios de Moreno, la figura de los asesores presidenciales entró en crisis y surgió más de una interrogante. ¿Quién y bajo qué criterios elige a los asesores que ayudan al presidente? ¿Cuál es su alcance político? ¿De cometer un delito es posible para la ley alcanzarlos? En el caso de Carlos Moreno, médico que tenía la misión de asesorar al presidente Kuczynski en temas de salud, la lista de antecedentes sospechosos también era larga y estaba a disposición de cualquiera que hubiera buscado información con solo un clic en Google. Ya quiero empezar a trabajar. Ya quiero. Ese es nuestro camino, ¿no? Claro. Pasa la cantidad de plata, ¿no? Veamos. Una simple búsqueda basta para descubrir que la Sexta Fiscalía Provincial Penal del Callao investigó a Moreno junto a otros 5 funcionarios y médicos del Hospital Daniel Alcides Carrión por la compra sin licitación de equipos para el pabellón de quemados por 39 millones de soles. Pero el caso se archivó en el 2003. Informes periodísticos dan cuenta de cómo en el 2007 estuvo involucrado en la denuncia de una irregular adquisición de 59 ambulancias rurales para el Ministerio de Salud y que en el 2013 fue imputado del delito de negociación incompatible en agravio del Estado y que se le impuso una pena de 4 años de prisión, suspendida por 3 años y al pago de 5.000 soles como reparación civil. Si lo puede hacer un ciudadano común, ¿cómo es que un hombre investigado y sentenciado por delitos de corrupción se convirtió en consejero presidencial y a nadie pareció llamarle la atención? La semana pasada en este programa, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, reconoció que los filtros fallaron. Tenemos que redoblar el sistema de identificación, de investigación de las personas que se acercan a trabajar a la administración pública. Además, tras el escándalo Moreno, se discutió si los asesores y consejeros del presidente son funcionarios públicos o no. Por un lado, tanto la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello como el presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmaron que Moreno no era funcionario público. No es funcionario público, él no recibía ningún sueldo ni ninguna remuneración en Palacio. Y por el otro, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, aseguró lo contrario. Eso no funcionario público, el señor Moreno es funcionario público. Según PPK, el hecho de que Moreno trabajara como su consejero ad honorem constituía una prueba para afirmar que no era funcionario público. Una declaración que llamó poderosamente la atención, pues el propio gobierno había denunciado a Moreno ante el Ministerio Público por 7 delitos. Concusión, colusión simple y agravada, cohecho pasivo impropio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y asociación ilícita. Y los 4 primeros son delitos imputables solo a funcionarios públicos. Lo hemos denunciado al Ministerio Público y ojalá que lo juzguen con detención preventiva y ojalá, porque las pruebas son evidentes, que lo condenen como se le debe condenar. Entonces, ¿por qué el presidente afirmó luego de hecha la denuncia que Moreno no era funcionario público? ¿Acaso estaba insinuando que la denuncia presentada por el propio Ejecutivo estaba mal formulada? ¿Se trataba de otro intento por proteger a su consejero? Recordemos que el propio PPK ha afirmado que nadie le recomendó a Moreno para el cargo, pues asegura conocerlo desde hace varios años como médico gastroenterólogo del Hospital Loaiza. Él ha renunciado. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? Mire, ahí por razones personales, como él era mucho trabajo y él trabaja como médico, ¿no? Según la ley, solo hay 2 requisitos para determinar si un trabajador es o no funcionario público, y ninguno tiene que ver con el carácter de su remuneración. Que exista un cargo público creado por la ley y que se acceda a ese cargo público por alguno de los procedimientos establecidos. El cargo público asesor presidencial existe, sí, porque la ley faculta al presidente de la República a nombrar sus asesores. O sea, el cargo existe. ¿Y cuál es la vía para ser asesor? El nombramiento por el presidente de la República. Una interpretación que fue confirmada poniendo fin a la controversia por el Contralor de la República, Edgar Alarcón. El señor Moreno fue designado con una resolución, bajo un decreto supremo y bajo el Código de Ética es considerado funcionario público. En efecto, Carlos Moreno fue designado consejero presidencial junto a Felipe Ortiz de Ceballos y Máximo San Román el pasado 2 de agosto. Pero solo en el caso de Moreno, la resolución tiene este párrafo: apoyo técnico y logístico.
Las instituciones del Poder Ejecutivo brindarán el apoyo necesario para el mejor cumplimiento de las funciones del consejero presidencial designado conforme a ley. ¿Por qué esta diferencia con los otros consejeros? Además, Moreno era el único asesor que tenía otro cargo en el sector público, como responsable del Centro Nacional de Referencia en Gastroenterología de Loaiza. Él ya ha desempeñado una función pública a nivel del hospital Loaiza. Por eso es diferente, digamos, a las dos de los otros dos consejeros, donde ellos no tenían una función específica. ¡Qué horror! Las conversaciones de Carlos Moreno registradas en los audios abren un abanico de posibles delitos que la Fiscalía debe investigar para determinar cuál de los 7 por los que ha sido denunciado finalmente cometió. Uno puede comenzar una investigación preliminar con muchas hipótesis. Colusión, porque hubo un acuerdo o no entre funcionario y particular. Si logro demostrar soborno, será cohecho. Si no logro demostrar ninguno de los dos, pero sí que representaba intereses particulares, será una negociación incompatible. Me parece bien abrir con varias hipótesis y durante la investigación se irá consolidando una. El ex consejero presidencial Carlos Moreno renunció y fue denunciado tras el escándalo de los audios. Y los cuestionados asesores presidenciales José Larabán y Jorge Villacorta presentaron sus renuncias ayer. Según ellos, para salvaguardar la imagen del presidente y evitar crear inestabilidad política. En la víspera, la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello afirmó que el gobierno está tomando medidas para separar los gorgojos del arroz. Por supuesto, no hemos convocado a nadie, no se ha convocado. Yo en mi sector y el presidente Kuczynski en el gobierno, que pudiera ser considerado un gorgojo. Y si lo era, no lo vimos. Y no lo vimos porque ese es el arte, esconderse. Si hasta ahora se ha encontrado un gorgojo en el gobierno, ese gorgojo pertenecía al partido de la señora ministra de Justicia, que era del PPC. Acordémonos que ya es público conocimiento que era un brazo derecho de Lourdes Flores. Lo cierto es que a solo 2 meses y medio de iniciado, el gobierno ya atraviesa su primera crisis de alta intensidad. Importante entonces un criterio claro para nombrar a los asesores del presidente y solo él puede saber en realidad quiénes son las personas en las que confía para que lo asesoren, pero nosotros como ciudadanos queremos estar seguros de que escoge verdaderamente a los mejores y sobre todo a los más honestos. Muy bien, vamos a hacer una pausa en Cuarto Poder, pero volvemos con otro ángulo importante de esta historia. El rol del arzobispado en esta triangulación de intereses. Tras la pausa. En los audios que escuchamos la semana pasada, cuando se habla de la forma de armar este llamado negociazo, se menciona la necesidad de un acuerdo con la Iglesia, para que a través de la Iglesia se pudiera acceder a las clínicas privadas. ¿Cuál es exactamente el papel que ha tenido que jugar la Iglesia y por qué se ha utilizado esta institución que es tan respetada por sus fieles para hacer algo tan turbio como lo que hemos escuchado? Veamos el reportaje. Ya quiero empezar a trabajar. Ya quiero. Esa es nuestra amiga, ¿no? Claro. Pasa la cantidad de plata, ¿no? Es el negociazo. El negociazo al que se refería el ex consejero presidencial Carlos Moreno en esta conversación con el administrador de la clínica de osteoporosis Miguel Cifuentes consistía en derivar pacientes del Sistema Integral de Salud hacia esta clínica privada, pese a que la ley solo le permite al SIS contratar directamente y sin concurso con entidades públicas. En uno de los audios, Moreno explica cómo pensaban sortear este impedimento legal. Al hacer el convenio con la Iglesia, él puede operar, porque él va a operar con una parroquia. La parroquia es el centro de salud de la parroquia tal. Entonces sí no puede contratar con privados, solo puede contratar todo con públicos, el municipio o la Iglesia. Evidentemente, ¿de acuerdo?, se forzó la figura para que una clínica privada, ¿de acuerdo?, no, en este caso, celebre un convenio y aparezca, ¿de acuerdo?, no, como si fuera un centro, un IPRE, en buena cuenta público, lo cual obviamente no lo era. Es entonces que aparece la figura del Arzobispado de Lima como la entidad intermediaria entre el SIS y la clínica de osteoporosis. El 1 de abril de este año, el Arzobispado y el SIS suscribieron el convenio marco para el financiamiento de prestaciones de salud.
Firmaron el monseñor Juan Luis Cipriani Torne por el arzobispado y Julio Acosta Polo como jefe del CIS. La segunda cláusula dice al pie de la letra: el arzobispado es una jurisdicción eclesiástica del Perú, de conformidad con el acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, gozando de la personería jurídica de carácter público. El convenio cita el célebre concordato entre el Estado Vaticano y el Estado peruano de 1980, que efectivamente señala que la Iglesia Católica y los arzobispados, además de recibir subvenciones, exoneraciones y beneficios tributarios, tienen personería jurídica de carácter público. De ahí han derivado, aparentemente en estos convenios, que la exoneración de un procedimiento de selección, que debería haber esta oferta pública o procedimiento especial, entonces también puede contratarse directamente, de esta manera también, con la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? ¿No? Porque tiene calidad de organismo de derecho público. Por eso, para el éxito de este negocio nada santo, necesitaban del Arzobispado de Lima. La idea era sencilla: que el CIS firme un convenio con el arzobispado y que este último firme a su vez un contrato con la clínica de osteoporosis para darle la categoría de centro de salud del Arzobispado de Lima. Tenemos que firmar ya de una vez el contrato Hoy día se firma. Entre la parroquia y clínica. En el audio podemos oír al entonces consejero Carlos Moreno hablando por teléfono con el monseñor Raúl Chau, obispo auxiliar y mano derecha del arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani. Chau fue uno de los que acompañaron de cerca a Cipriani en el litigio con la Universidad Católica y forma parte de la Comisión para la Familia y la Vida en la Conferencia Episcopal Peruana. Durante la conversación telefónica, Moreno le pide que informe a Cipriani que el presidente no daba importancia a la opinión de la ministra de Salud, Patricia García, sobre la distribución gratuita de la píldora del día siguiente en los establecimientos de salud pública. Bueno, a la ministra de estupidez, no le haga caso porque la píldora del día siguiente está en el Tribunal Constitucional y hoy día en la mañana ya hablé y eso no va a salir nunca. No le haga caso. Dígale a mi ministra que no le haga caso, es loca de atar, de verdad, no sé qué no solicito, déjenla ahí. En otro momento, Moreno incluso propone otro convenio con la Iglesia para dar alojamiento a los pacientes del CIS que llegasen de provincias a atenderse en la clínica de osteoporosis. Ya, el otro quiero que manejes es el de Monseñor Pachi, el tema de hospedaje para pacientes CIS. Tiene un hotel, convenio con el CIS para que el CIS pague a los pacientes. Claro, está reconocido. Claro. Llámalo, dile al padre que te contacte con Monseñor Tomás para su hospedaje. Otro negocio que tienes. ¿Para qué haces con tanta plata? En el caso de los convenios entre el CIS y el arzobispado y entre este último y la clínica, el arzobispado ganaría una comisión por supervisar que los pacientes del CIS sean atendidos adecuadamente y recibiría el 3% del costo de cada consulta para el funcionamiento de la oficina administrativa. Está listo para funcionar. No tiene nada más que firmar y con ese convenio el CIS ya empieza a trabajar con nosotros, empezamos a atender, facturamos y nos pagan. Y ahí está, ¿cuánto es para cada uno? Listo, sentadito, sentadito. Este es el contrato de prestación de servicios de salud suscrito entre el Arzobispado de Lima y la Clínica de Osteoporosis SAC, a través del cual ésta se comprometía a atender a los pacientes del CIS acreditados. Recordemos que los audios del negociazo fueron grabados en Palacio de Gobierno el día 11 de agosto de este año. Querido Monseñor, estoy listo para firmar el convenio para arrancar la clínica CIS. Ya está todo listo. Todo. Lo único que necesitamos es una firma del párroco y ya nada más que nos dé su número de cuenta. Y arrancamos. Menos de 2 semanas después, el Seguro Integral de Salud y el Arzobispado de Lima suscribieron este convenio específico en cuyo anexo 1 se señala que el único establecimiento de salud vinculado al Arzobispado de Lima es la Clínica de Osteoporosis SAC. Las firmas son del representante legal del Arzobispado de Lima, Walter Arturo Muñoz Cho, y de Julio II Acosta Polo, jefe del CIS que renunciaría poco después tras reventar el escándalo. Al centro de la foto de la firma del convenio aparece Monseñor Raúl Chau. Todo estaba listo. Acá lo que hubo fue una clínica privada que celebra un convenio con el arzobispado para brindarle servicios, para dar colaboración al arzobispado. Y bajo esa forma, en el convenio que se hace con el CIS, se presenta como si fuera, de acuerdo o no, un centro médico de la Iglesia Católica. El convenio que llama poderosamente la atención es el que suscribieron el Arzobispado de Lima y el CIS, en cuyo texto se cita el concordato entre el Vaticano y el Estado peruano para darle categoría de entidad pública a la Iglesia y exonerarla así del proceso de licitación que la ley exige para contratar con el Estado. La norma que permite al CIS contratar directamente con entidades públicas en realidad está pensada para que pueda hacerlo con centros de salud estatales y no con los arzobispados.
estamos hablando en principio de entidades estatales. Llámese del Gobierno Nacional, como es el caso del Ministerio de Salud, como es el caso de Salud, como es el caso de los hospitales de solidaridad, los centros de salud municipales. Esos son los públicos, a buena cuenta, los estatales. La Iglesia Católica obviamente no es estatal. Esta semana, tras el escándalo de los audios, el Arzobispado de Lima publicó este comunicado en el que asegura que el cardenal Cipriani, informado de los detalles del convenio con el CIS, decidió dejarlo sin efecto y que tomó dicha decisión antes de conocer los hechos que son de dominio público en torno al doctor Carlos Moreno. Esta es la adenda con la que el CIS y el Arzobispado dejan sin efecto el convenio suscrito entre ambas entidades. Pero fue firmada el pasado 4 de octubre, al día siguiente de la publicación de la renuncia de Carlos Moreno en el diario El Peruano. Recordemos que el Ejecutivo conocía el contenido de los audios desde los últimos días de septiembre y que Carlos Moreno presentó su renuncia cuando el escándalo ya era inminente. No sabía Cipriani que Moreno acababa de renunciar porque lo habían grabado conversando, entre otras personas, con el Monseñor Chau sobre los convenios con el CIS y la clínica de osteoporosis. Oh Dios, Pastor eterno. ¿O es que decidió dejar sin efecto el convenio enterado de que solo era cuestión de tiempo para que el escándalo reventase? La Procuraduría Anticorrupción ha pedido que se investigue al representante legal del Arzobispado de Lima, Walter Muñoz Cho, por los delitos de negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir. También se ha solicitado que se tomen las declaraciones indagatorias del cardenal Juan Luis Cipriani y del obispo. Esta semana solicitamos entrevistas con los miembros del Arzobispado de Lima involucrados en este caso, pero se nos informó que no darán declaraciones. Sin embargo, queda claro que tienen mucho que explicar. El arzobispado en este negociado de Carlos Moreno era clave, porque sin el rol del arzobispado contratando a la clínica privada, no se podía tercerizar, ¿no?, el servicio médico a esta clínica. Y o sea, con la participación de la Iglesia ahí, quedaba todo oleado y sacramentado. La Iglesia ha sido utilizada para que alguien pueda acceder a dar un servicio y por lo tanto ganar un dinero sin licitación, sin un sistema transparente que permita determinar si es la entidad que mejor está capacitada, si es la que va a dar mejor el servicio, si es el mejor precio para el Estado. Es la forma en que tratan las personas corruptas de lograr sus contratos. Que la Iglesia sea utilizada para lograr esto es algo que verdaderamente nos parece lamentable. No han querido declarar sus representantes, pero esperamos sinceramente que conversen sobre la posibilidad de hacer una declaración pública y contundente en la que dejen claro que no van a ser utilizados para estas cosas. Vamos a volver con la nota que ustedes esperan. ¿Qué dice el hombre del audio? ¿Por qué grabó estas conversaciones con Carlos Moreno? ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué? Tras la pausa. Bueno, y Miguel Cifuentes Melgarejo, hasta hace algunos días el administrador de la clínica Osteoporosis SAC, fue quien hizo las grabaciones que han destapado el caso de Carlos Moreno. Él finalmente cuenta su versión en este reportaje de Graciela Villasís. Estamos seguros que usted tiene muchas preguntas. ¿Por qué decidió hacer esta grabación si él era uno de los supuestamente involucrados y que se iban a beneficiar de este negocio? ¿Quiénes más hay detrás de eso? ¿Qué lo motivó a querer grabar al asesor Moreno diciendo todas estas cosas? ¿Qué hay detrás de estos audios? Ve el reportaje de Graciela Villasís. Esta noche en Cuarto Poder presentaremos el testimonio del hombre que subrepticiamente grabó las conversaciones entre el ex consejero presidencial Carlos Moreno y los representantes de una clínica privada. Mire, quiero decirle que sí. Yo grabé los audios. Los dos audios que sean ambos el mismo día. Uno en Palacio de Gobierno y otro en la clínica. Esa es nuestra amiga, ¿no? En la clínica, claro. Pasa la cantidad de plata que vamos a ganar. Miguel Cifuentes Melgarejo, hasta hace unos días, administrador de la clínica Osteoporosis SAC, admite que fue él quien grabó las escandalosas conversaciones que él sostuvo con el ex consejero presidencial Carlos Moreno en Palacio de Gobierno
y la otra entre su jefe, el propietario de la clínica Osteoporosis, Aldo Peirano, y una tercera persona amiga de Carlos Moreno en las instalaciones de la clínica ubicada en la cuadra 29 de la avenida Benavides y Miraflores. Según él, todas estas grabaciones las realizó el 11 de agosto de este año. Recordemos que el negocio consistía en cerrar un convenio de prestación de servicios entre el Seguro Integral de Salud, el SIS, y una clínica privada llamada Osteoporosis SAC, con el aval del Arzobispado de Lima. Necesito la lista de médicos y ya tengo el personal listo, administrativo. Ya, enfermeras. Tengo. Necesito enfermeras para gasto. ¿Ya? Ya, contrátale enfermeras de gasto para que los turnos a saber procedimientos. Ya saben. Ya. Necesito un arco en C. Un arco en C. Claro, para hacer pancreato. Es el negociazo. Yo tengo la gente que lo haga, tengo los pacientes. Miguel Cifuentes relata paso a paso cómo fueron estas dos reuniones con Carlos Moreno, cómo ingresó a Palacio de Gobierno con 2 celulares y por qué decidió grabarlo. Mi jefe me mandó a buscar la lista de médicos. Llego a las 7:30 de la mañana del 11 de agosto y lo busqué y el doctor no se apareció, me hizo esperar como 2 horas más. En el Hospital Loaiza. En el Hospital Loaiza, hasta que él llegó, ¿no? Salió, me saludó y me dijo, tengo que irme a Palacio. Vamos, en el camino allá te doy la relación. Subimos a su vehículo oficial, él y otra persona más, no recuerdo quién es. Usted va con el señor Moreno, llega hasta Palacio. Por la estación de Desamparados, ¿no? La cochera de Desamparados. Ya. Y de ahí, de la cochera... Bajamos, sigue el doctor Moreno y yo voy hacia atrás, ¿no? Y me identifico o sea, este es el frontis de Palacio. Y por la parte posterior hay otra entrada. En esa por la puerta. Por ahí es por donde pasamos. Por atrás, no por la puerta principal, no por... No entramos. Ya. Y ahí también te lo registran. Me registran, ¿no? Pero no me piden los celulares. ¿Cuántos celulares llevó usted ese día? 2. 2 celulares. 2 celulares. ¿No llevó ningún aparatito para grabar? No. No. Llevé 2 celulares. ¿Pasó por el arco de seguridad? Pasé por el arco de seguridad. ¿Y sonó? No recuerdo si sonó, pero pasé. ¿Pero no le dijeron nada? No. ¿De ahí se dirige? No, segundo piso. Segundo piso, ¿no? A la oficina de... A la busco su oficina, ¿no? Me hace esperar para atenderme y entro a su oficina, ¿no? De Palacio de Gobierno. Agarro, como le expliqué ya, en el trayecto también el doctor Moreno venía hablando, ¿no? Cosas políticas, entonces yo sentí miedo, ¿no? Un poco de temor, lo que me podría estar metiendo. ¿Y cuándo decide grabarlo? Cuando me invita a sentarme. ¿Era un escritorio? ¿Estaba...? O sea, ese escritorio, me siento al lado izquierdo, ¿no? Pongo el celular en la mesa y me quedo con uno en mi bolsillo. Horas más tarde, a las 7:30 de la noche, el exconsejero Carlos Moreno, según lo acordado, acudió a la clínica Osteoporosis acompañado de su amigo. Usted también decide grabarlos. Decido grabarlos. Incluido mis celulares en el bolsillo. Les muestro la clínica como se puede escuchar. Hice una reunión de 4 personas, ¿no? Y pongo mis celulares en mi escritorio. ¿Quiénes estaban presentes? Renzo Larroca, Carlos Moreno y el señor Aldo Peirano. La cuarta persona que estuvo en la clínica acompañando al ex asesor y médico del presidente Pedro Pablo Kuczynski fue Lorenzo Larroca Parisi, conocido por sus amigos como Renzo Larroca, gerente administrativo de Café La Roca. Y esto nos lo confirmó el propio Carlos Moreno cuando lo entrevistamos la semana pasada. Me acompañó el señor Larroca, con quien yo me encontraba tomando un café en su local, y él me acompañó. Una maravilla, ¿no? Tenemos 5 años por hacer varias. Bueno, vamos al terreno. Renzo y yo somos más que hermanos, y nuestras hijas son como hermanas. Justo antes de venir acá, yo estaba hablando con él y le digo, oye, mi hija agarra y dice, bueno, Alessandra, yo a ella le doy todo, y mi hermana todo. Su hija ya está haciendo posgrado de odontología en Cayetano, la vida.
Y mi hija está terminando ya odontología y va a hacer su posgrado. Lo que te propongo es, yo trabajo todo esto, yo muevo todo. En la parte dental, quiero que las chicas entren y sea de ellas. Yo te pongo los dentistas, lo trabajamos, pero ellas son como unas socias mías. La parte dental me interesa. ¿Por qué? Porque es de las chicas, quiero dejarles ya un camino. Eso es lo que a mí me interesa. Que las chicas ya empiecen a tener una empresa, que ellas empiecen a hacer su futuro, porque las chicas luego se van a ir a... Ellas tienen todo en la vida para hacer todo. Pero quiero a mis hijas y a Flavia, porque Katy estudió odontología por Flavia. Entonces yo digo, mami, no tienes idea del consultorio que entonces Renzo va a ser mi contraparte. ¿Ya? Yo lo único que te pido, porque esto va a producir un mundo de plata, yo lo único que quiero es la parte dental que me ayudes. Y ahí hacemos como una empresa que les da servicios a ustedes y lo compartimos ahí. Es lo que menos tú mueves y lo que a nosotros nos interesa, porque las chicas una vez que acaben y terminen, vienen acá y harán crecer y crecerán contigo. Y tiene que crecer con todos los locales. Así es, con todos los locales. Con todo, porque no es, a ver, no es solamente acá. Es una cadena. El concepto de esto es aperturar en más. Pero solamente hay esto y el proyecto que viene, que está acá 4 casas. Está acá 4 casas. Pero no solo eso, porque en todas las parroquias que hay, voy a poner también todo lo que él tiene más dental. El CIS te paga todo dental. Lo único que no te paga es congénito. Imagínate. Y nadie te importa. Porque vas a un centro de salud y hay que hacer una ortodoncia. No hay cómo hacerlo. Entonces, esos pobres no pueden hacerse ortodoncias, endodoncias. No se pueden. Sacan la muela y la boca. Así es. Pero si yo tengo un lugar CIS donde el dental les ofrezca todo, la cola va a llegar hasta el Callao. Entonces podríamos ampliarle otro consultorio más. Sí, dental es una mina. Eso sí, Moreno le pone como una condición al empresario Aldo Peirano generar otro negocio en el que tanto su hija Katia como la hija de su amigo Renzo La Roca sean las socias que administren el área dental. En el audio, el señor Moreno pide que se le incluya a su hija en uno de los servicios, pero nunca se realizó ningún contrato. No es su hija asociado o asociante de la clínica, no. Todo esto es una patraña asquerosa. Armada de una visita a conocer unas instalaciones, con un amigo que me acompaña inocentemente, y ponen a 2 personas inocentes, que son nuestras hijas, que son estudiantes. Son 2 estudiantes. ¿Qué negocio podrían tener? No, claro, pero señor, con todo respeto, usted mismo reconoce que Camila es su hija y Flavia será la hija del señor La Roca. Señorita, usted me está preguntando sobre un hecho que es una suposición. Bueno, en realidad es un extracto de una conversación. Supuesta. Porque nadie puede... ¿Por qué supuesta si usted mismo está reconociendo? No, yo no estoy reconociendo el texto de la conversación. No reconoce el texto. El texto no lo reconoce. ¿Cómo cree? El médico cirujano Carlos Moreno planificó con el dueño de la clínica Osteoporosis SAC, Aldo Peirano, y con su administrador, la firma de un convenio específico con el Arzobispado de Lima para que por lo menos 1.400 afiliados al CIS acudan diariamente a esta clínica equipada con tecnología de última generación. La iglesia serviría de paraguas para concretar el direccionamiento masivo de pacientes del CIS sin despertar sospecha alguna. La utilidad principal no estaría en las consultas, sino en los servicios clínicos como ecografía, tomografía, endoscopía, rayos X y en farmacia. Lo que pasa es que Juan Carlos Velasco es el director de toda la red de salud de todo Lima. Y en todos los centros vamos a empezar a mandar pacientes. ¿Qué voy a hacer? Lobby con los médicos en los centros. Lobbies, reuniones, lo voy a capacitar, charlas, pero por aquí. Pero las preguntas que todos se han hecho en los últimos días son: ¿quién grabó? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué? ¿Y quién ganaba con esta grabación? La primera duda ya quedó absuelta con esta entrevista, pero las otras aún no. Usted dice que el señor Peirano no le mandó grabar. No, lo hice yo y lo distribuí por convicción, para dar a entender y para dar a conocer ante los medios de comunicación el gran negociazo que se dice en los audios. ¿Usted graba por voluntad propia o el señor Peirano lo manda a grabar? Yo lo grabo por voluntad propia. Como le vuelvo a decir, a pesar que tenía el temor, ¿no? El doctor Moreno empezó a decir cosas que se escuchan en el audio, que ante todo es indignante, tóxico, por no decirlo de otra forma.
Entonces yo empiezo a seguir la conversación, porque mi encargo era tomar la lista de médicos, y es las condiciones en las que se dan. Al grabar esto, ¿usted no pensó que se iba a perjudicar, que iba a salir en los medios y que podían investigarlo? Mire, cuando yo hice la grabación de los audios y cuando los escuché, y cuando tuve los contratos, era mi deber como ciudadano hacerlo. O sea, es mi deber hacerlo, decir, acá hay un hecho ilícito, acá hay un negociazo, hay un, como usted quiera decirlo, pero se está lucrando con la salud de los más necesitados. Aunque para muchos la versión de Miguel Cifuentes suene poco creíble, esta es la justificación que ha dado públicamente. Cifuentes hasta el viernes era el administrador de las 3 sedes que tiene la clínica Osteoporosis. Una ubicada a media cuadra del Hospital Arzobispo Loaiza, otra en Miraflores y una tercera en Los Olivos. El empleado de Aldo Peirano fue el que más perdió con las grabaciones. Se quedó sin empleo y hoy ha sido denunciado ante la primera Fiscalía Penal Anticorrupción por varios delitos, entre ellos cohecho propio y asociación ilícita para delinquir. O Miguel Cifuentes no calculó el impacto de sus grabaciones o lo hizo a pedido de alguien y este alguien lo estaría protegiendo. ¿Usted teme por su vida o algún tipo de represalia? Sí, temo bastante porque el solo hecho de denunciar la corrupción es enfrentarte a grupos fuertes, tanto políticos como económicos. ¿Y eso es lo que está haciendo usted? Y eso es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero es mi deber porque yo tengo valores y porque yo tengo ética y porque esto es el mejor legado que le voy a dejar a mis hijos. Y me preocupa que mi familia, o sea, cualquier represalia que pueda haber, yo le exijo al Estado, a la Fiscalía, que tener la protección para poder asumir este proceso, porque voy a tener que asumir un proceso largo y tedioso, en el cual nunca me quise ver involucrado. Miguel Cifuentes, al admitir públicamente que fue él quien grabó al ex consejero presidencial Carlos Moreno planificando negocios nada santos con la salud de los más pobres, convierte la prueba prohibida en lícita según nuestra legislación. El jueves último, Miguel Cifuentes, en compañía de su abogado, se apersonó a la primera Fiscalía Penal en delitos de corrupción para solicitarle a la fiscal día, hora, a efectos de brindar su declaración. Hemos venido a ponernos a disposición de la Fiscalía, hemos señalado nuestro domicilio procesal y hemos solicitado que la Fiscalía señale día y hora para que mi patrocinado concurra a prestar su declaración, ¿no? Yo responsabilizo al señor Moreno directamente, ¿no? ¿De qué? Espero que el señor Peirano no se preste para esto, ¿no? Pero la garantía de mi vida y la integridad de mi familia no se puede ver perjudicada. Pero ¿quién es Miguel Cifuentes? En el 2011, cuando Pedro Franque asumió la presidencia de los Hospitales de la Solidaridad, CISOL, durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, fue el administrador del Hospital CISOL de Surquillo. Y 2 años después, en 2013, salió por irregularidades que se encontraron cuando le hicieron un arqueo de caja que estaba bajo su responsabilidad. Lo sorprendente es que, lejos de ser sancionado, pasó a trabajar bajo las órdenes de la entonces gerente de comercialización de CISOL, Esther Magali Rosas Carrera. Esta área, que se encargó de ver contratos con los diversos proveedores, antes no existía y fue creada cuando ellos llegaron. Ambos salieron en medio de cuestionamientos y juntos pasaron a trabajar en la clínica Osteoporosis de propiedad de Aldo Peirano. Y paradójicamente, hoy convertido en uno de los principales proveedores de CISOL. Hoy Esther Magali Rosas es la directora médico de las clínicas Osteoporosis SAC. La tesis o la teoría del señor Moreno es que lo han grabado por orden o mandato de la ministra de Salud, Patricia García. ¿A usted le ordenaron eso a la señora Patricia García? No conozco a la ministra. ¿No la conoce? No. ¿No conoce ningún funcionario cercano a ella? Ninguno. Ninguno. No. Asegura que no tiene filiación política y que ningún político lo mandó a grabar.
¿Usted no conoce a ningún fujimorista? ¿Nadie le ordenó el fujimorismo? Oye, No. grábalos. ¿No? No. 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 ¿No está afiliado a ningún partido político? A ninguno. ¿No es simpatizante de ningún partido? Con ninguno. Con la misma valentía que tuve para apretar el play, para grabar, con esa misma valentía tengo que salir a afrontar esto. Por su parte, Aldo Peirano es un magnate en el mundo de la industria farmacéutica. Posee 6 empresas. En algunas aparece como accionista o representante legal. Diagno Perú, Guantelátex, Osteolima, Perulab Express, Clínica Osteoporosis, Instituto Quimioterápico y Cufarma. Esta última empresa ha contratado con el Estado entre los años 1999 y 2016 por un total de 222.843.000 soles, principalmente con el Ministerio de Salud, Justicia, Defensa y casi a todos los gobiernos regionales. En un momento de la entrevista que sostuvimos con él la semana pasada, nos expresó su malestar por la sorpresiva rescisión del contrato que hizo el Arzobispado de Lima. Invirtió mucho dinero en equipar a la clínica y que ahora sus máquinas están paralizadas. Nosotros somos los perjudicados. Nosotros hemos aperturado la clínica para dar un servicio a la gente más necesitada. Yo vengo atendiendo en distintos lugares. ¿Cuántas clínicas? Porque él me dijo, señor, Tengo 4 locales. A ver, no, perdón, son 3. Considerando este de acá y 3 sucursales, que son locales más pequeños de 3, 4, 5 consultorios. El otrora poderoso Carlos Moreno, director del Servicio de Gastroenterología del Hospital Arzobispo Loaiza, está no habido. Siempre se ha jactado de juntarse con la crema innata de la política. Él fue quien operó al padre de Lourdes Flores Nano. Es conocido de la hoy presidenta del Congreso, Luz Salgado. Atendió a Susana Higuchi en su servicio totalmente equipado, que más se asemeja a una clínica de primer nivel a diferencia de las otras áreas que tiene el hospital, con más de 150 años. Él nos dijo que había atendido a los Fujimori. El líder del APRA, Alan García, cuando selló su alianza con el PPC, en pleno mitin, no reparó en elogios hacia el cirujano Carlos Moreno. Ese camino que llamamos Farmapueblo es el camino que van escogiendo nuestros técnicos. El doctor Carlos Moreno, gastroenterólogo del Hospital Loaiza. Pero eso sí, el único que se lo llevó a Palacio como consejero fue Pedro Pablo Kuczynski. Hoy se sabe que los negocios de Moreno no empezaron con este gobierno. Él tenía contacto en el Ministerio de Salud y el CIS desde hace algunos años y siempre veía oportunidad de negocio en la desgracia ajena. Una de las frases que más indignó de los Moreno Audios fue cuando se expresó del densitómetro. Por ejemplo, el Loaiza no tiene densitómetro, está malogrado, sigue malogrado. Yo agarro los posibles estados de Loaiza, hago un convenio. Como son CIS, no tienen que hacer nada. Y aquí no exageró. Esta semana pudimos obtener imágenes en exclusiva del densitómetro del Hospital Arzobispo Loaiza y comprobamos que hace más de 2 años este equipo no funciona y los enfermos que padecen de osteoporosis son derivados a clínicas privadas. En el Hospital Loaiza no funcionan los equipos de gammagrafía y también el densitómetro óseo. Esos son los equipos principales, pero a la vez también hay otros equipos que no funcionan. Según fuentes palaciegas, PPK le ofreció a Moreno ser su ministro de Salud antes que a Patricia García, pero este no aceptó, aduciendo una serie de excusas como mucha carga laboral y operaciones que no podía abandonar en el Hospital Loaiza. Ahora entendemos por qué este médico se resistía a dejar, parafraseando sus propias palabras, su mina de oro. Lo que corresponde ahora al sector salud y a la Contraloría General es una inmediata intervención al hospital que recibe más recursos que los demás y que goza de tarifas diferenciadas o más caras a diferencia de los demás hospitales. Carlos Moreno es conocido en el campo de salud como un buen cirujano que no pierde la oportunidad de hacer negocios. En el 2013, Moreno fue condenado a 4 años de prisión por negociación incompatible en agravio del Estado. Además, tiene tantos cuestionamientos que nadie se explica cómo llegó a ser un hombre de extrema confianza del actual presidente. Por el contenido de los audios, la Procuraduría Anticorrupción ha denunciado a Moreno ante la Fiscalía por 7 delitos: concusión, colusión simple y agravada, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y asociación ilícita. Después de todo el escándalo de los audios del negociazo, no ha habido una sola crítica del presidente Kuczynski contra su propio médico cirujano. Solo dijo que no es funcionario público y ante esta afirmación, una vez más, su premier Fernando Zavala le enmendó la plana.
No es funcionario público, él no recibía ningún sueldo ni ninguna remuneración en Palacio. Eso no funcionario público, el señor Moreno es funcionario público. Recién se abre la caja de Pandora sobre el caso Carlos Moreno. Estamos seguros que este permitirá conocer otros negociados en el sector salud. Lucrar con la salud de los más pobres es francamente imperdonable, como también lo sería que este caso pase por agua tibia. Bueno, excelente informe de Graciela Villasís. Y vamos a recordar lo que dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su discurso inaugural respecto de los actos de corrupción. Recordemos. Liberar a nuestra patria de la corrupción, de la discriminación, de la inseguridad, del delito, luchando con toda transparencia contra estos flagelos históricos. Bueno, le ha tocado el reto de luchar con toda transparencia contra este flagelo histórico ahora y dando una señal clara de que esto no se va a tolerar. Hemos puesto delante del público todas las pruebas que tenemos por el momento, probablemente la próxima semana haya más, pero creemos que con esto es suficiente para esperar un pronunciamiento claro por parte del presidente, porque sinceramente creo que los ciudadanos estamos esperando eso, una manifestación muy clara, rechazando todos los actos que aparentemente quería cometer este señor Moreno. Y que sea claro en el tema de la lucha contra la corrupción, no importa de quién se trate, porque lo que ha habido aquí son cosas realmente desagradables, vulgares, de corrupción realmente a un nivel que no habíamos escuchado hace tiempo. Y si el presidente estaba precisamente abocado a erradicar la corrupción y fue enfático al decirlo en el mensaje inaugural como acabamos de escuchar, pues entonces que sea enfático en este caso, en el caso de Carlos Moreno. Creo que sobran las pruebas para determinar que aquí hubo juego sucio, intenciones muy malas y viles en torno a los más necesitados en el sector salud. Y el presidente, en verdad, no ha sido claro. El Poder Judicial va a tener que hacer toda la investigación y determinar todo lo que son responsabilidades penales. Pero hay un claro tema de cosas correctas e incorrectas. Claro. Y sobre eso. Claro que sí. Y él es el que ha nombrado a este asesor de confianza que estaba en su más íntimo entorno. Entonces él tiene que hacer un deslinde vigoroso para realmente dejar en claro que está en contra de esto.